a partir de hoy, por lo que hemos estado hablando los integrantes del Círculo Odontológico del Este, va a ser muy paulatino el retorno a los consultorios. Eh, lo que primero, casi como hasta ahora se venía trabajando, es atender lo que son urgencias. Por ejemplo, dolores, la presencia de abscesos infecciosos, algún traumatismo, la ruptura de alguna restauración que impida comer adecuadamente. Eso básicamente es la atención que se va a estar brindando en la mayoría de los consultorios particulares y también a nivel de los efectores de salud pública. En el marco justamente de esta situación que se está atravesando y que ustedes en una actividad donde trabajan prácticamente, donde el virus vive permanentemente, que es en la boca, a partir de allí los recaudos son extremos, ¿no? En la sala de atención prácticamente se convierte en una sala de cirugía, ¿no? Sí, exactamente. Estamos trabajando a escasos 30 centímetros de la boca del paciente y la distancia es demasiado cerca. Por eso se ha empezado a tomar ciertas medidas, tanto en el consultorio, es decir, en las instalaciones propias del consultorio, como también el personal que va a trabajar en el consultorio. Eh, se ha dictaminado el uso de un equipo de protección personal, en el cual el profesional va a usar una cofia para el cabello, una mascarilla facial, gafas, barbijos, un ambo. Sobre ese ambo, un camisolín quirúrgico con manga larga, que sea impermeable, y un cubrebotas. Todo eso, además de los guantes, ¿no? Todo eso es equipo de protección propia para el profesional. Las instalaciones tienen que ser desinfectadas, estar todo bien limpio de cualquier tipo de infecciones que pueda, de elementos que puedan contaminar el lugar. Hay ciertos pedidos que se le van a realizar al paciente, o sea, los consejos que nosotros podemos darle a la gente es de que evite sobre la mayor parte que pueda, evite la necesidad de concurrir al consultorio, si no es por alguno de estos tipos de problemas de urgencia que yo te nombré anteriormente. O sea, lo que tratamos es de que la persona no vaya porque tiene un requerimiento estético, ¿me entendés? Salvo que ese requerimiento estético sea de vital importancia para el paciente. Las urgencias muchas veces no son para todos iguales. Hay personas que la estética la consideran una urgencia, pero también tienen que ver el riesgo al cual se pueden llegar a, a, a exponer por el hecho de concurrir, de andar en la calle, de salir, de dejar de estar aislados, que es lo, la medida que se ha tomado por parte del gobierno, el aislamiento preventivo. Por eso es que nosotros aconsejamos a la gente que no concurra espontáneamente a un consultorio odontológico, que previamente haga un llamado telefónico. Hoy en día las redes sociales han servido muchísimo, incluso a mí. Yo he estado haciendo muchísimas consultas por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, eh, incluso telefónicamente. Y muchas veces hemos solucionado el problema sin la necesidad de tener un contacto personal. A la hora de poder atender todos los implementos que ustedes necesitan, ¿no? De la cofia, de todo el equipamiento, El equipo de digamos, protección personal. neutro. ¿Quién cubre todo ese costo? Porque es un costo grande para ustedes. Sabemos que esos kits no son baratos lógicamente, a ustedes les va a encarecer aún más poder atender a un paciente. ¿Eso es descartable? ¿Es reutilizable? No, ¿Cómo es el tema? son equipos que son descartables. Es un costo bastante elevado, bastante elevado. Es por eso que y hoy lamentablemente con el problema de las obras sociales que tenemos, que no cubren aranceles como deberían hacerlo en cuanto al costo y en cuanto al tiempo en el que nosotros cobramos una prestación realizada a una obra social. Nosotros estamos cobrando una obra social, una prestación la paga a partir de los 90 días y de allí en adelante, incluso hasta 5 meses de atraso para cobrar. Eso nos preocupa un montón
porque primero es difícil conseguir estos kits de protección personal, es muy difícil, están muy caros y suben el valor permanentemente, entonces cuesta muchísimo reponer algo cuando el pago es bastante atrasado. Hay una o dos obras sociales que han aceptado el pago de ese kit descartable de protección, pero se está en tratativas desde el Círculo Odontológico y desde la Federación Odontológica de Mendoza para, para poder, con todas las obras sociales, ya se ha mandado, incluso se han enviado cartas para iniciar las negociaciones, para que todas las obras sociales lo cubran, pero lamentablemente al día de hoy te diría que casi ninguna obra social te cubre eso. Es un costo que va a tener que afrontar el paciente. Lamentablemente no podemos atender sin ese tipo de protección, no solo por el paciente, sino por nosotros, por la comunidad en sí, porque puede llegar podemos llegar a ser vectores de transmisión, y no solo entre el paciente que va y nosotros, sino con los demás pacientes. Entonces, todas las medidas que sean necesarias tienen que tomarse, incluso aunque parezcan un poquito exageradas, no están de más, no están de más. Pero esos costos, lamentablemente, los tiene que absorber el paciente. Por eso es que se pide que solo la consulta trate de ser en situaciones de urgencia, porque no tiene sentido hacer tratamientos que se pueden postergar eh, en una situación como esta, donde realmente hay que tener muchas medidas de precaución y todo eso tiene un costo. Y esta medida de precaución, si bien recién ahora comienza a utilizarse porque estamos en riesgo, va a durar mucho tiempo. Prácticamente voy a saber cuándo estas medidas de protección van a poder eliminarse. Quizás ya sea una constante a la hora de ustedes atender, ¿no? Que ese sea un método de profilaxis para no contagiar al resto, ¿no? Porque esto va a Seguramente, continuar, ¿no? seguramente eso de aquí en más yo calculo que va a pasar a ser parte de la atención cotidiana. Eh, incluso en la sociedad toda va a tener que replantearse y tomar nuevas medidas y rearmar toda la estructura, porque eh, vamos a tener que empezar a tomarlo como algo normal, todas estas medidas. Sin duda, esto va a tener que ser algo que se continúe en el tiempo y que sea cotidiano, que se use normalmente. A partir de ahora va a haber un cambio en la mentalidad, en la atención, en darle prioridad a otras cosas que creo que antes no se tomaban, pese a que ustedes estaban en un constante riesgo, ¿no? Recién hoy se están dando cuenta de este riesgo que ustedes corrían. Sí, sí, no, tan, no es tan así. Siempre se tuvieron en cuenta ciertos riesgos y se trató de trabajar Lo digo de una como en la sociedad, manera. lo digo en la sociedad que va a tener que Sí, sí, la tomar sociedad sí. ciertas precauciones. Vamos a tener que, como sociedad, cambiar muchas costumbres y como te decía, reorganizarnos y reestructurarnos para de aquí en más vivir, vivir tranquilos y no estar eh, pendientes o con miedo de contagiarnos de alguna enfermedad.